Hola, hola, gente querida. Estamos acá finalizando el mes de enero con muchas motivaciones, con ánimos variados y bueno, de eso quiero hablarles hoy, ya que vamos a tocar un tema que se llama trastorno bipolar. Este, este trastorno de regulación anímica está marcado por factores básicamente o de base biológica donde hay una neuroanatomía que suele condicionar cada una de las experiencias que pueda vivir esta persona. Tampoco hay que menospreciar o estigmatizar a este tipo de individuos que tienen este tipo de disfuncionalidad, ya que se trata de personas con una enfermedad, con una condición de vida y no, en definitiva, eh, personas que son la enfermedad. Eso quiero dejarle siempre bien en claro en cada uno de los videos que hago. A ver, algunas referencias, algunas definiciones sobre lo que es el trastorno bipolar. Seguramente muchos habrán escuchado mencionar como personas que suelen tener expresiones de carácter bastante variables y que muchas veces suelen pasar de un ánimo a otro en tan solo segundos o minutos y se suele burlescamente llamarlos bipolares, pero el trastorno bipolar es una enfermedad en serio, no es algo que simplemente tenga que ver con algo pasajero emocional, más bien se trata de una enfermedad crónica, por eso hablamos de un condicionante o una condición de vida que afecta a los mecanismos que regulan nuestro estado de ánimo, ¿sí? Eh, Se puede pasar de un extremo a otro, de momentos de mayor exaltación, de euforia, sentimientos de alegría, hacia otros donde abundan sentimientos de ánimo bajo, tristeza, depresión, donde por un momento la persona puede estar o periodos estar un poco más aquietada, con pocas ganas, dormir mucho y también puede oscilar eh, otros momentos donde esté muy exaltada, con ganas de hacer muchas cosas, un habla recurrente, tonos bastante eufóricos y esas son las expresiones que suele tener esta persona en sentido extremos, donde con habitualidad suele tener cierta expresión eh, constante en ánimos muy marcados, especialmente cuando se dan estos episodios de manía o de depresión. También hay episodios de hipomanía que tiene que ver con, son casi, digamos, parecidos a la manía, pero un poco menos en cuanto a euforia, digamos, ¿sí? A grado de exageración de esos sentimientos de euforia. Eh, Puede hablarse de diferentes tipos de trastorno bipolar, eso ya se lo voy a mencionar, pero quiero dejar más o menos sentadas las bases de conocimiento sobre lo que se trata o de lo que trata este trastorno. Siempre que se pregunten con respecto a lo que es una persona con trastorno bipolar o como se llamaba antes, depresión maníaca o maníaco-depresiva, es importante remitirnos a estructuras neurobiológicas y a una química en particular, donde la persona suele tener niveles de, de neurotransmisores que
suelen como elevarse en un momento o disminuirse en otro caso. Por ejemplo, en algún momento pueden tener los niveles de dopamina muy baja y, y caer o muy alta y tener, digamos, momentos de exaltación. O también puede pasar en los casos donde la serotonina baja bastante, pueden tener esos momentos como de una pena o falta de ganas, de bienestar. Se producen fluctuaciones en lo que es la parte hormonal y eso es lo que de alguna manera termina condicionando su expresión. Bien, frecuentemente esto es algo que se suele heredar, ¿sí? Em, y es en el proceso de transmisión de los genes donde la persona se va desarrollando en torno a estructura particular, eh, con un procesamiento eh, de su vida anímica y emocional que suele ser bastante oscilante y con marcados extremos, tanto de exaltación como de depresión. Son personas que habitualmente son bastante sensibles a los estímulos, por eso quiero hacer un hincapié o énfasis en los factores de estrés. También vamos a hablar de eso. Bien, entonces, vamos a mencionar un poquito el tema de lo que tiene que ver con los tipos de trastorno bipolar. Antes mencionarle dos que se pueden asemejar, que tienen que ver con la ciclotimia, esas personas que tienen, digamos, leves cambios en el estado de ánimo, pero que habitualmente no trascienden demasiado en la vida. Nos puede pasar a muchos de nosotros. Después está también el trastorno esquizoafectivo, que comparte sintomatología con el trastorno bipolar en general, pero se diferencia por el hecho de que suelen aparecer síntomas psicóticos, esto de alucinaciones y delirios. Eh, Alucinaciones en cuanto a maneras de percibir que no son reales y delirios en cuanto a ideas que están, digamos, muy alejadas de la realidad, ¿no? Bien, pero suele tener, digamos, un bastante parecido en cuanto a síntomas, en cuanto a presentación del cuadro a lo que es el trastorno bipolar. Bien, se lo suele clasificar al trastorno bipolar por lo general en tipo 1 y en tipo 2. El tipo 1 es donde se verían más marcados las manías, es decir, estos grados de exaltación que la persona suele tener, que donde puede, digamos, mostrarse muy alegre, con ganas de querer hacer muchísimas cosas, dificultades para dormir muchas veces, aunque también en estados depresivos también suele pasar esto, pero cuando alguien, digamos, está muy eufórico, por lo general se coincide con una aceleración del pensamiento, ansiedad, y es como que está queriendo eh, poder expresar todo lo que le va pasando y suele tener ideas bastante sensacionalistas o de grandiosidad, de querer hacer cosas como imposibles. Em, Bien, entonces, como le iba diciendo, el trastorno bipolar tipo 1 suele pasar o es característico esto de las manías, que son expresiones de exaltación muy marcadas.
En el trastorno bipolar tipo 2 eh, suelen haber menos manías, o lo que más predominaría sería lo que se conoce como hipomanías, donde tendrían que ver con expresiones de la persona que tiene un nivel, digamos, importante de exaltación, pero que no llegan a ser como las manías. En el anterior video les había puesto un ejemplo de billete de lotería. Quizás el hipomaníaco compra una fracción y el que tiene una manía capaz que compra por 10.000 pesos, por decirlo de alguna manera, para que vean el contraste que puede haber. Pero bien, simplemente esta manera de calificar son a fines totalmente clínicos para poder, digamos, hacer un tratamiento a partir del funcionamiento de la persona. Bien, entonces, para tener en cuenta en palabras concretas y sencillas, neuroanatomía, estas personas tienen, digamos, una estructura eh, neurobiológica que de alguna manera los condiciona a determinada experiencia emocional, y hay variaciones en los procesos hormonales, en los neurotransmisores que intervienen. Se dan eh, modos donde la persona queda sometida a determinados estados anímicos bastante marcados y oscilantes. Entonces hablaríamos de una desregulación anímica condicionado por una manera de estructurarse que tuvo su cerebro, digamos, ¿entiende? Y los comportamientos bastante marcados en función de, del estado de ánimo predominante, ¿sí? Bien. Síntomas. ¿Cuáles son algunos síntomas? También me gustaría poder que tengan en cuenta que esto puede empezar a enviar algunas señales cuando son, cuando son niños, son adolescentes, esos cambios de ánimos repentinos que muchas veces en la adolescencia pueden verse dificultados, ya que también en esa etapa suelen suceder procesos bastante oscilantes, o el adolescente está en lucha de formación de quien trata de ser. Entonces por ahí es difícil como tratar de diagnosticar determinado tipo de patología. Inclusive el trastorno de personalidad, de bipolaridad, suele, digamos, mezclarse con otros trastornos, suele confundirse. Por lo general, sería conveniente poder hacer un diagnóstico de trastorno bipolar cuando más o menos se ha establecido cierto nivel de formación en el desarrollo del individuo, y, y poder hacer un diagnóstico clínico, sobre todo, además de otras pruebas de índole más médico, ¿no? Pero la consulta con un profesional del ámbito sí, de la salud mental, con un psiquiatra en particular, sería muy importante. Ir a un psicólogo también sería importante, pero mucho más para lo que tiene que ver con el proceso de tratamiento, para poder ordenar sus hábitos de vida, para poder generar una psicoeducación sobre su trastorno y cómo llevar adelante todo esto que le pasa, ¿no? Pero el profesional más, digamos, idóneo en esto sería el psiquiatra. Bien, síntomas, bien, vamos a los síntomas que son bastante estimables por cualquier persona que piense en un trastorno bipolar. Creo que la mayoría seguramente va a decir cambios de ánimo, persona que es muy
como muy emocional, muy sensible, eh, no sé, irritable. Quizá algunas cosas puedan como ser sabidas o entendidas por la mayoría, pero bien, vamos a repasar algunas. Irritabilidad, esto tiene que ver más, vamos a dividirlos en síntomas de la manía y síntomas de depresión. Irritabilidad, hiperactividad, disminución de la necesidad de dormir, locuacidad, que tiene que ver esto con la expresión del habla bastante verborrágica, ¿sí? Se habla rápido. Aumento de sociabilidad, la persona es como que tiene una tendencia más general, digamos, a querer acaparar con todo tipo de- de expresiones, eh, y se muestra con euforia, hay un aumento de la energía, como que está con muchas ganas de hacer todo el tiempo. Jovialidad es como una persona totalmente que se muestra con una alegría que no es habitual. Por ahí pueden realizar estos gastos económicos, como se lo dije con el ejemplo del billete de lotería, suele pasar. Aumento de los impulsos sexuales, velocidad del pensamiento también aumentada. Suele vestirse, digamos, de una manera bastante extravagante o llamativa. También el aspecto físico muchas veces se ve un poco complejizado, ¿sí? Sueles tener mucha inquietud o incapacidad para mantenerse quieto, ¿sí? Esto de las ideas que les venía contando, como muy grandiosas, como cosas imposibles o absurdas, por decirlo de algún modo. Y también en algunos casos puede darse, digamos, cierto rompimiento con la realidad. O sea, puede como llegar a pensar cosas o hacer cosas que pierdan cierto criterio común. En la depresión, bueno, puede darse en la fase depresiva una mayor apatía, pérdida de ilusión. Esto es básicamente lo que sucede también en las personas depresivas, o sea, no hay mucha diferencia. Molestias físicas, cansancio, cambios en el hábito del sueño, que tiene que ver con una tendencia a dormir más, por ahí en lo que es la fase depresiva, la ansiedad, pérdida o exceso de apetito. La autoestima también se ve complejizada, pesimismo e ideas de suicidio. Bien, creo que más o menos esto lo pueden imaginar, ¿no? No es tan difícil de pensarlo. Síntomas mixtos también puede darse, esto puede complejizar aún más la situación del cuadro de análisis y, y tornarse mucho más complejo en sí. Mal humor, aceleración del pensamiento, hostilidad, bueno, eso sí sería bastante más grave porque puede llevar a atentar contra sí mismo o también contra otros, bueno, inquietud, falta de ilusión, cambios rápidos del humor, insomnio, comportamiento descontrolado, ideas delirantes, negativas, alucinaciones, bien. Está. Y también esto que le dije anteriormente, delirios, alucinaciones, que digamos en el esquizoafectivo se suele ver inclusive en los momentos donde la persona está, digamos, sin fase depresiva o fase maníaca. Y esa es la diferencia en relación a lo que es el trastorno bipolar. Bien, entonces, ya hablamos de los síntomas. Vamos a un poquito del diagnóstico, no hay mucho más que decir, digamos, porque ya más o menos se lo expliqué, que tiene que realizarse por un psiquiatra, seguramente se le va a hacer algunos análisis de origen médico,
pero es muy importante las preguntas que se puedan hacer para aseverar cuáles son las conductas del paciente, para poder observarlo y para poder tener una estimación un poco más aproximada de cómo es su funcionamiento, ¿no? Eso sería por ahí lo más importante, más allá de los análisis clínicos o médicos que se puedan hacer, ¿sí? O cualquier tipo de otro estudio. Bueno, acá viene lo importante. A ver, cuando hablamos de trastorno bipolar va a ser muy importante el tratamiento que se pueda hacer con la familia, poder detectar, digamos, aquellas situaciones estresantes, poder, digamos, hablar con la familia, ¿sí? De las cosas que realmente hay que hacer frente a este tipo de dificultad. Eh, bueno, a grandes rasgos o darle algunos tips para aquellos familiares que pueden tener cierto emparentamiento con esta situación. Traten de no entrar en discusión, especialmente cuando está en alguna fase maníaca, bueno, también en la depresiva, porque eso podría hundirlo aún más. Eh, Traten de no ahondar, digamos, en decirle que se ponga bien, que cambie la cara, que levante el ánimo. Esto también va para cualquier tipo de expresión depresiva. No vale de nada decir eso a las personas, ya que están totalmente en sufrimiento y esto podría engrosar aún más su sufrimiento. Traten de poder llevar a cabo una conducta más bien, digamos, persuasiva, pero no intrusiva, ya que este tipo de personalidades suelen ser bastante susceptibles. Cualquier tipo de intento de ocupar su espacio puede ser tomado como algo que los termine eh, descontrolando o, o generando un mayor conflicto. Así que hay que ser, digamos, muy inteligentes para poder acercarse a estas personas, pero tampoco estigmatizarlos y, y quitarle todo atributo normal, sino más bien poder que la persona pueda tomar conciencia, invitarlo constantemente a recordarle su lugar, su actitud para esto que le pasa y buscar siempre una actitud que apoye y que lo estimule a que pueda, digamos, él mismo construir su camino, como cada uno de nosotros tendría que hacer, ¿no? Bien, bueno, para disminuir los factores de estrés tenemos que primero poder tener una entrevista con la familia, poder concientizar de lo que trata este trastorno y entonces poder entablar un trabajo en conjunto con la familia, ¿sí? Bien, entonces, tratamiento tiene que ver con una psicoeducación, con poder eh, darle una base de conocimiento para que no haya ningún tipo de estimación cualquier otra, sino que sea, digamos, justamente la idónea para poder abordar el caso de la persona con trastorno bipolar, invitándolo también a la familia que pueda participar en los hábitos de vida saludables para el paciente y estimularlo en sus propias capacidades, ¿sí? Y algo muy importante, ya que se trata de un trastorno con una base muy condicionante desde lo biológico, poder trabajar como punto indispensable con la medicación, ¿sí? Hay medicaciones eh, que sirven para poder regular los estados de ánimo, para poder estabilizar eh, tanto las fases depresivas como las fases maníacas. Entonces va a ser muy importante la interconsulta con el psiquiatra. Bien, ya para ir terminando, quiero dejarle
algunas situaciones que pueden suceder en este tipo de depresión bipolar. La depresión muchas veces va a estar ligada a la posibilidad de que el paciente pueda suicidarse o autolesionarse. Por eso va a ser muy importante tanto la medicación como la poder ser, digamos, persuasivos con el tratamiento psicológico y también con el trabajo en conjunto con la familia. Y en la manía puede haber muchas situaciones de riesgo como tomar la moto e ir a 150 kilómetros por hora por una calle. O por ahí también puede suceder que, no sé, quiera hacer una cosa rara y termine pasando eh, algo totalmente que no queremos, digamos. Así que va a ser muy importante cómo pueda atenderse al trastorno de manera integral. Recuerde que es un trastorno, digamos, de base biológica y va a ser importante la medicación. Y como tratamiento complementario, pero no deja de ser importante, la psicoterapia psicológica. La parte psicológica va a ser muy importante poder trabajarla en el sentido de los hábitos, de la conciencia y de las actitudes, ¿sí? El comportamiento. Bueno, creo que más o menos abarcamos bastante. Seguramente quedarán muchas cosas más por tratar, pero más o menos puedo dar un pantallazo de lo más importante para tener en cuenta en cuanto a diagnóstico, en cuanto a las causas para que puedan conocer de lo que trata y sobre todo el tratamiento y que tengan en cuenta ciertas situaciones más en particular que tienen que ver con los factores de riesgo de la enfermedad. Bueno, eh, gracias por su tiempo y espero sus likes y la suscripción al canal. Que estén muy bien. Un abrazote.